Milton Pérez y Diana León. Empezamos con lo que les decíamos al inicio, segunda masacre carcelaria en el Ecuador en la misma semana. 13 reos asesinados y 22 heridos dejó la balacera registrada este miércoles en la noche en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Casi 24 horas después de que iniciara el enfrentamiento entre reos de los pabellones 2 y 3 contra los del 9 al interior de la penitenciaría del Litoral, otro episodio violento más en el que hubo detonaciones de explosivos y ráfagas de disparos de armas de fuego. La relativa calma volvió al penal. Cerca del mediodía de este jueves, vía Twitter, el Servicio Nacional Integral de Personas Adultas Privadas de Libertad informó que se había retomado el control, tras un fuerte operativo que arrancó temprano en la mañana, y en el que participó un contingente de más de 400 efectivos policiales, junto a otros 500 elementos militares que revisaron una a una las celdas, los patios y los pabellones, en búsqueda de los cuerpos de los reos que murieron en la reyerta. Un total de 13, según precisó Armando Padilla, coordinador zonal 8 del SNAI, quien además dio detalles del hallazgo de los restos. Nosotros hicimos el levantamiento, 8 cuerpos en la parte superior del túnel, 2 cuerpos en la parte inferior del túnel, adicional a esto, 2 cuerpos en el pabellón 2 y 1 cuerpo en el pabellón 9. El número de heridos también varió tras el último reporte, subió a 22, de los cuales 6 son policías y 16 PPLs. De los heridos hay uno que reviste en gravedad y hay otro que tiene heridas leves. Lo que ocurrió la tarde del miércoles en la penitenciaría del Litoral marcó el tercer día consecutivo de disturbios en centros penitenciarios del país. Entre lunes y martes el escenario de los enfrentamientos fue la cárcel de La Tacunga. Allí el saldo ascendió a 16 fallecidos y 43 heridos. Como medida de prevención se conoció que 135 reos fueron trasladados a otras cárceles del país, entre ellas las que conforman el complejo carcelario ubicado en la vía Daule, lo que según hipótesis habría motivado los enfrentamientos en la penitenciaría. Pues se trata de miembros de la banda de los Lobos, contrarios a los Chone Killers y los Águilas, aliados de los choneros, que son quienes están al mando de este penal, aunque otra teoría afirma que los hechos estarían relacionados a la lucha de poder tras el asesinato de Leandro, alias el patrón Norero, en La Tacunga. Y para actualizar lo que pasa en la penitenciaría del Litoral, hacemos ahora contacto con Luisa María Heredia. Luisa María, tú cuéntanos cuál es el ambiente que se vive a esta hora ahí. ¿Qué tal, Diana? Amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, nosotros nos mantenemos aquí en los exteriores de la penitenciaría del Litoral, donde a esta hora, a las 20:04, ustedes pueden observar en sus pantallas, continúa la calma. No se han registrado mayores novedades en el transcurso de la tarde y noche, solo la llegada de un pequeño grupo de familiares de los privados de libertad que realmente están a la espera de información sobre el estado de sus allegados, pues perdieron la comunicación con ellos y desconocen si se encuentran bien o si resultaron heridos en el enfrentamiento registrado ayer al interior del penal, o incluso si forman parte de la lista de fallecidos cuyos nombres no han sido publicados por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad. Los cuerpos ya fueron levantados y trasladados al laboratorio de criminalística gracias a la intervención también de los policías y de los militares, lo que permitió restablecer el orden. Casi 24 horas después, realmente, como decíamos en el reportaje, se ha logrado poder mantener esta calma. Cabe mencionar también que personal de la Fiscalía estuvo aquí en la penitenciaría el día de hoy participando de las diligencias respectivas. El puesto de mando unificado continúa activado y desde el SNAI se informó también que por los hechos suscitados el día de ayer se decidió suspender la realización del censo penitenciario acá en el complejo de Guayas, como se tenía previsto hacerlo en estos días por seguridad. Habrá una nueva fecha que por ahora todavía no ha sido anunciada. Es lo que puedo informarles a esta hora, son las 20:06. Milton, continúas en estudios con más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches para ti, gracias por la información. Luisa María Heredia desde la penitenciaría del Litoral. Otro tema, el general Fausto Salinas fue ratificado como comandante general de la policía. Salinas continuará llevando adelante la tarea de ubicar a Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal. Una vez que finalizaran los plazos que le diera el presidente Guillermo Lasso al comandante de la policía para que encuentre a Germán Cáceres, principal sospechoso del asesinato de la abogada Bernal en la escuela de la policía, la noche de este miércoles se conoció mediante un comunicado que Fausto Salinas continuará liderando la institución policial.
El general Fausto Salinas ha estado al frente de esta tarea y ha informado a la opinión pública sobre las investigaciones realizadas para ubicar al prófugo. Para garantizar que ese esfuerzo se mantenga y no se pierda, el general Salinas debe permanecer al frente de la institución. Sin embargo, los procesos de investigación a los 19 generales de la institución continúan. Salinas reiteró que todos pusieron a disponibilidad su cargo. Queremos decir que si hay algún evento o algún hecho que en la verdad procesal se pueda determinar, inmediatamente esas bajas se darán en la marcha correspondiente con los procesos administrativos. Sobre los generales Goyes y Ponce, que fueron desvinculados por el presidente Lasso días después del asesinato de la abogada, Salinas reiteró que continúan en funciones hasta que avancen las investigaciones. Como ellos ya han presentado la baja, no necesitan realizar todo este proceso administrativo, sino que inmediatamente, en el momento que surja una información, sobre todo una verdad procesal debidamente contrastada, debidamente identificada, se dará curso a esa baja solicitada. Pero no son los únicos investigados. El comandante de la policía indicó que ya empezaron a ejecutarse los procesos administrativos en contra de los 12 oficiales y cadetes que estuvieron esa noche en la escuela de la policía. Después de estos 10 días que tienen para contestar, iniciará los 11 días de la etapa de evaluación de pruebas y también de versiones. Aclaró que este proceso administrativo en contra de los uniformados es interno y que nada tiene que ver con las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía. Incluso mencionó que hasta el momento ninguno de estos oficiales y cadetes han recibido una orden judicial. Paul Coello, 24 horas. Si bien la resolución de la Asamblea Nacional sobre el incumplimiento de mandato del presidente Lasso no procede para su destitución vía juicio político, sí podría servir de argumento para pedidos de revocatoria de mandato por incumplimiento, según el Código de la Democracia y la Ley de Participación Ciudadana. Apenas un día después de que el Pleno de la Asamblea Nacional determinara que el presidente Lasso incumplió su plan de gobierno, algo que según expertos no tendría valor jurídico para su destitución desde el Legislativo, el Tribunal Contencioso Electoral revivió un pedido para la revocatoria de mandato del primer mandatario. Desde el despacho del juez Joaquín Viteri se admitió a trámite un recurso subjetivo contencioso electoral en contra de las resoluciones del CNE que negaron el pedido. ¿Qué significa? Lo explica Esteban Ron. El Consejo Nacional Electoral lo que hizo en una primera instancia es archivar dicho pedido por no haber encontrado las pruebas suficientes de dicho incumplimiento una vez que el Ejecutivo presentó sus descargos. Quien promueve este proceso de revocatoria es la Coordinadora Nacional por la Revocatoria del Mandato de Políticos Demagogos, como se denominan, y su representante es Kerly Carvajal. Ella explica la decisión del tribunal. Nuestro argumento fue totalmente detallado. Fueron más de 60 hojas que presentamos. Ahora lo hecho por la Asamblea Nacional, si bien no puede llevarlo a la destitución, sí podría ser un argumento más para que se active el artículo 199 del Código de la Democracia y el artículo 25 de la Ley de Participación Ciudadana, que especifica: podrán revocar democráticamente el mandato a las autoridades de elección popular por incumplimiento de su plan de trabajo. Ellos mismos admiten y corroboran que en efecto existe un incumplimiento al plan de gobierno. El CNE argumentó que no había pruebas de incumplimiento. Esto podría cambiar las cosas al abrirse la nueva oportunidad si otro pedido de revocatoria se inicia. Lo que hace es tener una prueba que sirva para realizar un nuevo pedido de revocatoria. Inclusive podrían realizarlo los asambleístas de nombre propio como un colectivo. Según Santiago Basabe, más allá de la lectura jurídica, debe hacerse una lectura política de las intenciones. Y la lectura política me parece que va en el sentido de que las fuerzas políticas aún permanecen con la idea en mente de la posibilidad de una salida anticipada del presidente de la República. Entonces, me parece que la reacción del gobierno debería ser en ese sentido, en entender que los cambios que ofreció el presidente de la República no se han verificado. Y concuerda con otras voces en que el gobierno finalmente se convirtió en su propio opositor desde la gestión y la comunicación. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Se instaló la mesa de seguridad entre la Asamblea Nacional y otras funciones del Estado que busca reformas legales para hacerle frente a la inseguridad.
Se instaló la mesa de seguridad que propuso Saquicel, aunque con la evidente falta de las autoridades de gobierno, pese a que había el compromiso del secretario jurídico. Otras autoridades como Iván Saquicel, el defensor público, participaron y expusieron sus aportes respecto a la inseguridad, pero fue el delegado de la Policía Nacional quien señaló las principales preocupaciones. El 90% de las muertes violentas está vinculado al tráfico internacional y al tráfico interno de droga. Tenemos una tasa de muertes violentas del 19.2 hoy y nosotros no nos unimos, tranquilamente vamos a traspasar las 30 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, más que Colombia y más que México. Lo que busca esta mesa es analizar desde lo técnico y político diferentes reformas legales a varios cuerpos legales que ya se tratan en la Asamblea. Esta Asamblea, a través de nuestra comisión, le pide al señor presidente de la República que conforme un equipo multidisciplinario para que se siente a trabajar con la Asamblea en la construcción de las leyes que el país necesita. Va a ser casi un año y no tenemos respuesta del presidente de la República. Tenemos toda la voluntad para construir juntos, a través de esta mesa que hemos instalado el día de hoy, las políticas que nos permitan enfrentar un problema tan delicado. 18 leyes sobre seguridad se han presentado desde mayo de 2021, pero además hablan de respaldar a la Policía Nacional a través de su reestructuración. De que tienen que haber cambios al interior de la misma, tienen que haberlo. Nosotros la próxima semana presentaremos el plan de fortalecimiento y transformación de la policía basado en 6 ejes fundamentales. La próxima semana se espera una segunda reunión de esta mesa con todos los temas técnicos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Un secretario de Educación Intercultural con rango de ministro y con un presupuesto superior a los $100 millones es parte de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena. Es tal vez el mayor avance conocido hasta ahora dentro de las mesas de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena. El Estado reconoció el abandono a la educación intercultural bilingüe y ofreció cambios y mayor presupuesto. Días atrás, la ministra de Educación, María Brown, confirmó que ahora el presupuesto para la educación intercultural bilingüe pasa de 4.5 millones a 133 millones de dólares. El traslado de las competencias, también hay un traslado de un presupuesto adicional que supera, o es adicional a aquel presupuesto que ya mediante decreto ejecutivo el presidente Guillermo Lasso había agregado a la Secretaría en un primer momento. Más del 80% de los 133 millones de dólares ofrecidos será para el traspaso de nómina de 9.000 docentes. El restante se destinará a alimentación escolar, uniformes, mantenimiento de infraestructura y otros. Para Flores Milo Simbaña, exdirigente de la CONAIE, lo alcanzado en las mesas de diálogo es lo básico para recuperar la educación intercultural bilingüe, que no se trata de privilegios, sino de reconocer la falta del Estado. Una presencia que si en las ciudades es deficiente, en las zonas rurales ni siquiera existe. Es un tema de manejar así la educación con pertinencia a la realidad. No es un capricho, no es un dogmatismo de los pueblos indígenas. Entre otros consensos también figuran el diseño de una malla curricular adaptada a la interculturalidad de los pueblos, nacionalidades indígenas, organizaciones y comunas, así como la creación de un sistema intercultural inclusivo desde la educación inicial hasta el bachillerato. En el país hay 14 lenguas ancestrales. Cuando hablamos de educación intercultural bilingüe, lo que hace referencia es a la metodología, a la pedagogía que se utiliza en la educación. El gobierno aceptó también la total autonomía de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y de la Etnoeducación junto con la conformación de un Consejo Plurinacional Bilingüe. Joana Ramos, 20. Con facilidad la presidencia de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea de concretarse la renuncia de Fernando Villavicencio. Es lo que afirman 2 de sus integrantes. UNES tiene 3 de los 5 votos que se requieren para elegir a un eventual reemplazo. Desde la anunciada renuncia de Fernando Villavicencio a la presidencia de la Comisión de Fiscalización, las conversaciones al interior de las diferentes fuerzas políticas no han parado en el legislativo. Y es que en esa comisión, dice Bruno Segovia, uno de sus integrantes, está pendiente el trámite de juicio político contra los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Tema del interés de muchos, señala. La joya de la corona y por lo que se han estado disputando y se pelearon los compadres del gobierno, cuanto la oposición correísmo y sociocristianos, Consejo de Participación Ciudadana que va a designar
a las principales autoridades del país, Fiscalía, Contraloría, Consejo Nacional Electoral. En julio pasado, los acuerdos entre sectores como el correísmo, el Partido Social Cristiano, el ala rebelde de Pachacutic y una facción de la izquierda democrática provocaron cambios en la Comisión de Administración Legislativa y voltearon el tablero político tras la cooptación de 2 vicepresidencias. Bruno Segovia y Pedro Velasco hacen sus proyecciones y concluyen que no es difícil que el correísmo logre poner presidente en la Comisión de Fiscalización, donde tienen 3 votos fijos y donde podrían además haber acuerdos incluso con el propio oficialismo, aseguran. Haciendo eco de las mayorías que hoy se mueven fácilmente al interno de la Asamblea, que no importa que se junten solamente por intereses coyunturales, todo es posible. Son 4 votos que casi estarían seguros, sumado el del Partido Social Cristiano, les faltaría un solo voto. Ni siquiera tienen que hacer mayor esfuerzo, ellos tienen los votos. Mocionan, de ser así, a Roberto Cuero. Tendrían 4 votos. El gobierno se abstiene y con 4 votos podría ser presidente de la Asamblea, de la Comisión, perdón, la persona que ellos designen podría ser Roberto Cuero, sin duda. Habrá 8 días para definir el cambio, pero primero lo primero, la renuncia de Villavicencio debe concretarse. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Tras el pedido de la Procuraduría, un juez de Santo Domingo dispuso que el sentenciado exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, pague las reparaciones que se fijaron en sus 3 sentencias por corrupción. Bravo tiene 30 días para cumplirlo. El exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, deberá pagar las reparaciones establecidas en sus sentencias. Tiene 30 días. Así lo informó la Procuraduría General del Estado, que a través de un comunicado aseguró que un juez de garantías penitenciarias acogió su pedido, obligando a Alex Bravo a pagar $364.204 fijados en su condena por enriquecimiento ilícito. Asimismo, la Procuraduría asegura que Bravo tiene que cumplir, sin dar mayores detalles, con la cuota que le corresponde sobre los $12,6 millones de reparación material y su parte, además de los $37,8 millones por cohecho. Bravo comparte esta última sentencia con otras 12 personas. De no hacerlo en el tiempo establecido, la Procuraduría deja en manos de la Fiscalía iniciar un nuevo proceso penal, con el que Bravo podría volver a prisión. Desde inicios de septiembre, Alex Bravo cumple su sentencia en parcial libertad, luego de acceder a un cambio de régimen tras un favorable recómputo de sus penas. La defensa de Bravo, con la que este noticiero se comunicó, adelanta que lo que se ha pedido es que el exgerente de Petroecuador justifique por qué no ha cancelado las reparaciones y que, indiferente de aquello, apelarán. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El plan Escuela Segura es una contradicción a la realidad que viven los centros educativos de Guayaquil. La subsecretaria de Educación asegura que se fortalecen los patrullajes, pero se reconoce que los niños se ausentan de las clases por temor a asesinatos, balaceras y extorsiones. Dayana Monroy nos acompaña con más información. Dayana. ¿Qué tal, amigos? Escoger entre la educación de sus hijos o su seguridad. Así se sienten los padres de familia de escuelas de varias zonas de Guayaquil, mientras desde el gobierno hablan del plan Escuela Segura, que para ellos es realmente una fantasía. Según el Ministerio de Educación, se están creando mesas de trabajo, mapeando las zonas más peligrosas del país y comenzarán un plan piloto en diciembre, aunque están priorizando algunas zonas, aseguran. En septiembre pasado, el Ministerio de Educación de un lado y Ministerio del Interior del otro presentaron el plan Escuela Segura. Según la subsecretaria de Innovación, han identificado escuelas en los 30 cantones más violentos. Crearán mesas de trabajo, se fortalecerá el patrullaje y el plan piloto comenzará apenas a finales de año. Aunque hay zonas que se van a priorizar, asegura. Lo que pretende es efectivamente brindar procesos
de seguridad, no solo hacia la institución educativa, sino en el entorno educativo como tal. Pero mientras desde el Ministerio de Educación hablan de escuelas seguras, padres de la Escuela Fiscal Alfonso Aguilar de Guayaquil tuvieron que llegar corriendo a retirar a sus hijos de clase porque se dio una nueva balacera afuera del lugar. Sí, aquí fue el pie de la escuela, 6 impactos fue aquí. Esto ocurrió el miércoles. El jueves, las clases se retomaron. ¿Educación para sus hijos o seguridad? Es la decisión que hoy debieron tomar los padres. Sin embargo, enviamos a nuestros hijos a recibir clases normales, exponiéndolos a lo que les pueda pasar y solo encomendándolos en Dios, nadie más, porque seguridad no encontramos por ningún lado. Andrea intentó dejar a sus hijos en clase, pero en la puerta de la escuela se arrepintió. Es mejor prevenir antes que lamentar. De pronto a ellos les va a pasar algo aquí, prefiero que estén en la casa. Desde Educación dicen también estar preocupados por los niños que están faltando a clases, por el temor que esto genere en sus padres. Efectivamente, estamos revisando cómo generar el proceso de articulación y seguimiento para que esto no suceda. Desde Educación también reconocen que existen extorsiones a padres y maestros. $5 por semana le están pidiendo a los padres los extorsionadores. ¿Ustedes han puesto ya alguna denuncia? Las denuncias se las están poniendo de forma territorial. Y reconocen algo más, los robos constantes, balaceras, y que en el último mes se han dado al menos 3 asesinatos afuera de instituciones educativas. Nuestro llamado a las familias, a la ciudadanía en general, que niños, niñas y adolescentes están mucho más protegidos al interior de las instituciones educativas. Lo cierto es que el plan Escuela Segura del que hablan en el gobierno, para los padres de familia que viven esta realidad, es una fantasía. Según las autoridades de educación, se están retomando también los procesos para mejorar la infraestructura de las escuelas y potenciar así la seguridad. También están revisando los contratos de guardianía. Pero ¿cuándo llegarán estos cambios? Eso no nos contestaron. Aquí me despido. Gracias, Dayana. En un operativo ejecutado por la Fiscalía junto con la policía en el norte de Guayaquil, se logró incautar más de 20 armas de fuego. Entre el armamento decomisado se encuentran subametralladoras y cientos de municiones de diferentes calibres. Los agentes policiales continúan detectando viviendas en donde las organizaciones delictivas se dedican al acopio de armas. La Fiscalía investiga el presunto delito de tráfico de armas de fuego y municiones. 21 detenidos, armas y vehículos decomisados en 31 allanamientos deja el operativo Impacto 172 realizado esta madrugada en la ciudad de Esmeraldas por Policía y Fiscalía. Todos los detenidos tienen antecedentes penales y forman parte de la banda de los Tiguerones. Es el resultado de la investigación que desarrollan la Unidad de Investigación de Delitos contra la Propiedad y la Unidad de Inteligencia Transnacional. Los detenidos se dedicaban al narcotráfico, sicariato, terrorismo, extorsión, robo a personas, robo de vehículos, robo a locales comerciales, entre otros delitos. Seguimos, amigos. Un taxi se incendió mientras circulaba por el túnel San Juan en el centro de Quito. Varias personas salieron de sus vehículos por temor a una explosión. Mientras tanto, un choque múltiple entre 2 buses y un vehículo, un carro, se ocurrió en la avenida Colón y Versalles. Aquí los detalles. El incendio del taxi generó pánico en el túnel de San Juan en el centro de Quito. Varias personas abandonaron sus carros y salieron corriendo ante el riesgo de que el vehículo en llamas explote. En los exteriores, testigos captaron la humareda y cómo el fuego tornó rojo al túnel. El conductor del taxi, una vez controlada la emergencia, explicó que su extintor no sirvió para apagar las llamas. Tuvimos que traer muchos extintores para poder apagar hasta que lleguen los bomberos. Gracias a la ayuda de los guardias que trabajan en los túneles, pudo sofocar el fuego. El conductor narró lo que sintió en esos momentos ante la posibilidad de que las llamas se propaguen al tanque de combustible. Estaba con ese temor y yo no sé, Dios me dio valor, fuerza para poder intentar apagar el carro. Afortunadamente, esta emergencia no dejó heridos de gravedad. Se atendió a 4 personas que se encontraban con malestar general, con un poco de cefalea debido a que inhalaron un poco el humo y los gases de la combustión. Pero se les suministró oxígeno, ya se encuentran en buenas condiciones, ya se retiraron del sitio. Horas antes, otro siniestro de tránsito ocurrió en la capital, específicamente en la avenida Colón y Versalles. 2 buses chocaron y también impactaron a un vehículo liviano.
Varias personas, la mayoría pasajeros de las unidades del transporte público, sufrieron golpes. Tenemos aproximadamente 11 personas estables, siendo estabilizados por personal del Cuerpo de Bomberos. No tenemos personas graves, pero bueno, vamos a descartar cualquier trauma o alguna lesión que tengan siendo transportados a una casa de salud. La Secretaría de Movilidad, mediante un comunicado, informó la suspensión inmediata de todo trámite relacionado a la actualización de la tarifa de la operadora nacional, así como el inicio de acciones administrativas en contra de la compañía Trasalfa. Los conductores de los dos buses huyeron del sitio tras el accidente. Alberto Luna, 24 horas. Decenas de vehículos del Ministerio de Salud en la zona 8 están inoperativos y abandonados en bodegas. Varios llevan años sin circular y no los reparan. Las imágenes hablan por sí solas. Abandonados, polvorientos, carrocería deteriorada y oxidada, neumáticos desinflados y guías rotas. Así lucen decenas de vehículos del Ministerio de Salud en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón. Vehículos que se están acumulando uno tras otro por años. Desde el 2017 en adelante. Le sacaban la batería ese y le ponían al otro carro para poder seguir continuando. Le sacaban las llantas a un carro y se las ponían a otro carro. A nivel de la zona 8 tendremos unos 35 o 40 carros. Se encuentra de todo: camionetas, furgonetas, camiones e incluso ambulancias. Vehículos que llevan tanto tiempo abandonados que algunos ya no tienen motor. Otros funcionan como botadero de basura. La maleza ya crece alrededor de estos vehículos, que señalan los propios conductores. Los han dejado pese a solo necesitar mantenimiento básico en algunos casos. Hay unos que están paralizados porque no se les ha hecho cambio de aceite. El radiador se ha dañado porque las llantas se deterioraron, porque no tienen batería. No contar con este parque automotor complica las operaciones en territorio, señalan. Y para intentar compensarlo, las autoridades, en lugar de realizar mantenimiento, el dinero lo destinan en alquilar vehículos. Desde el 2020 he ingresado documentos solicitando el mantenimiento y los arreglos de estos vehículos. Ninguno de los pedidos que hemos tenido respuesta. Que se recupere este parque automotor o se adquieran los autos, camionetas, camiones y ambulancias necesarias para atender emergencias, es lo que exigen al Ministerio de Salud. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Tungurahua cuenta con una cadena de emprendimientos productivos y turísticos en sus 9 cantones. En este feriado hay alternativas, por ejemplo, un paseo en parapente, visitas a cascadas y recorridos en chivas. La cadena turística de Tungurahua presenta para el feriado nuevos atractivos, como el ovni volador ubicado en el sector de Lagoyán, en el Cantón Baños. Donde pueden disfrutar desde personas pequeñas hasta las personas adultas. Toda la familia están cordialmente invitados. A esto se suman miradores con varias arquitecturas coloridas que hacen de Baños el lugar más visitado. Y nos parece genial, realmente es maravilloso para venir a compartir con la familia y amigos. La afluencia de turistas es una oportunidad para exponer la producción, como las camisas de pasa a 25 minutos de Ambato. Y en este feriado Tungurahua presenta una agenda con un turismo productivo de aventura y de gastronomía en sus 9 cantones, para que usted y su familia la puedan pasar de lo mejor. El Boulevard del Calzado en Ceballos, los vinos de mora en Tizaleo. Recorre la granja para conocer los conejos y cuyes gigantes en la parroquia Huachigrande. Hemos tratado de seguir mejorando y hemos logrado esta calidad de cuyes. Mientras que en Mocha, desde el Cerro Puñalica, se practica el parapente, desde donde se admiran los páramos y cascadas. Aquí haciendo una invitación a toda la comunidad ambateña para que se sumen a esta experiencia hermosa de poder volar. La gastronomía siempre estará para todos los gustos, como el pan de Ambato, la colada morada, los yapingachos, el cuy asado, los helados de la catedral, las ricas tilapias, ceviches de hongos y una cantidad de cafeterías, después de recorrer el centro de la ciudad y algunos parques como el Ceballos, el de las Flores y Juan Montalvo. En donde podemos caminar, recrearnos, salir con la familia, muchas de ellos salen con sus mascotas. Y lo bueno que es un lugar bastante seguro. Y para refrescarse, en Píllaro está el Museo de las Sodas, que vale la pena conocer. Bueno, este museo está específicamente dedicado a lo que es la gaseosa ecuatoriana y invito a todos los turistas, a los aficionados de la colección en sí, ya que este lugar encierra mucha historia. Así, en los 9 cantones de Tungurahua, todo está listo para recibir a los turistas.
En Tungurahua, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas.